Muy buenas tardes a todas, todes y todas. Primero que nada, quiero darle las gracias a todos por su presencia. Soy Georgina García, académica de la Universidad de La Serena, y formo parte de un grupo de mujeres de Bongar, un grupo que está conformado por académicas y estudiantes preocupados por hacer de las instituciones educacionales un espacio de respeto para todas, todes y todas, y en especial contribuir al desarrollo de un país más digno para las mujeres. En este minuto van a empezar a grabar. Por favor, le vamos a pedir a todas las personas que apaguen sus micrófonos para poder escuchar a las personas que coordinan y que exponen. Las coordinadoras en esta ocasión son dos estudiantes de la carrera de Educación Diferencial. Dejo con ustedes a Antonia González y Bárbara Parada. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Le damos la más cordial bienvenida a este conversatorio organizado por académicas de Bongar y los centros de estudiantes de las carreras Pedagogía en Educación Diferencial, Pedagogía en Educación Parvularia y Pedagogía en Educación Básica de la Universidad de La Serena. Este conversatorio pretende reflexionar acerca de la educación que necesitamos desarrollar en el país y que quede plasmado en la nueva constitución que se está escribiendo ahora en Chile, para avanzar hacia una sociedad más igualitaria con respeto de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas, un país feminista. Y decimos feminismo porque este movimiento tiene varias tendencias: filosófico, radical, ecofeminismos y entre otros. Pero, ¿cómo debería ser esta educación? Para esclarecer estos conceptos, hemos invitado a destacadas mujeres para que nos compartan sus reflexiones. Le agradecemos a nuestras invitadas Daisy Rosas, Andrea Vega, Miriam González, Marisol Navea, Ignacia Aguilar y Alaní Ordóñez la buena disposición de cada una de ellas, y le recordamos que disponen de 5 minutos para exponer y luego abriremos el diálogo con el público presente. Antonia, ¿algo más que comentarnos? Sí, Bárbara, muchas gracias. Como ustedes saben, la lucha de nosotras las mujeres por conquistar nuestros derechos no ha sido lineal a lo largo de la historia. Han habido avances y retrocesos. En Chile se inicia con Jana Queo, una mujer lonco; Javiera Carrera, independentista; Belén de Zárraga y Teresa Flores, gremialistas en las salitreras del norte; Elena Cafarena y Flor Heredia, sufragistas; y las organizaciones sociales como el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile, MEMCH, y Mujeres por la Vida, entre otras. Como todos sabemos, hace poco en los libros de lectura entregados por Mineduc se podía leer "Papá trabaja y mamá está en la casa", desvalorizando el trabajo de las mujeres en el hogar u omitiendo el rol de nosotras en la ciencia y en el desarrollo de la historia. Para reflexionar acerca del currículo nacional, hemos invitado a la directora y profesora del Departamento de Educación de la Universidad de La Serena, doctora Andrea Vega. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes. Andrea Vega Godoy. Godoy por mi madre, mujer. Buenas tardes, un gusto saludarles y agradezco la invitación para dialogar sobre educación y feminismo. Me gustaría compartir con ustedes y darme la libertad de leer algunas líneas que nos permitirán generar un espacio de conversación y reflexión sobre la educación y feminismo. En la actualidad, el tema de igualdad de género se ha manifestado tanto en resoluciones y declaraciones de gobiernos internacionales, así como en tratados, acuerdos y convenios gubernamentales, en foros y conferencias mundiales de educación y cultura. Del mismo modo, los movimientos y luchas feministas han hecho su labor para promover la participación de la mujer en todos los ámbitos, de la escena social, cultural, económica, política, entre otras. Si bien existen avances en estas materias, como la incorporación de saberes educativos en el currículum, como la equidad de género, la educación para la igualdad, para la ciudadanía, para la paz
el medio ambiente, la ética, entre otras, la sola incorporación de temáticas de esta naturaleza no logran realizar los reales cambios que permitan transmitir o transitar a una cultura, a una educación feminista, no sexista, más equitativa y con principios de justicia social. La educación, la sociedad y la familia, mediante los procesos de socialización, tanto primarios como secundarios, han transmitido valores, costumbres, estereotipos, prejuicios y roles que sobre lo que supuestamente debe desempeñar cada género, de manera socialmente impuesta. Existe una concepción de lo femenino y masculino que opera desde la dicotomía, que considera hombres y mujeres como seres fundamentalmente distintos y que se comportan en forma diferenciada. Y esto está explícitamente en el currículum. Estas dicotomías, a modo de ejemplo, puede ser hombres fuertes, mujeres débiles, hombres activos, mujeres pasivas, hombres dominantes, mujeres sumisas, hombres intelectuales, mujeres emocionales, entre otros. Son estos comportamientos los que son reproducidos una y otra vez en la sociedad y principalmente en los sistemas educativos, de manera sistemática, tanto implícita como explícitamente. Pensando de esta forma, pareciera ser que existe solo un sistema basado en dos tipos de personas, hombres niños y mujeres niñas, dejando de lado, excluyendo todo lo que no pertenece a estos dos mundos. Si se piensa en educación como proceso de socialización, debemos recordar que el currículum puede ser entendido desde al menos dos ópticas. Desde su significado como un plan de estudio, una meta concreta, y a la vez desde su significancia, es decir, desde el efecto que éste tiene en los procesos educativos. Sí, y digo efecto, ya que el currículo es quien determina qué enseñar, contenidos, materias, saberes, cómo enseñar, práctica pedagógica, la didáctica, de qué manera se evaluarán resultados de aprendizaje de los estudiantes, acciones no menores dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. También es interesante señalar que no hay que olvidar que lo que no se evalúa no existe en términos curriculares. De igual manera, la educación es toda acción consciente y, por qué no decirlo también, inconsciente de influir en los demás. Para Bourdieu, la escuela es la transmisora de lo que podría denominarse la cultura legítima. Esta permea las diversas clases sociales, aunque de manera diferente y con distintos efectos. Es decir, el sistema educativo impone el reconocimiento de la legitimidad de la cultura dominante, en este caso la del género de los varones, y la ilegitimidad de su propia cultura. Nos hemos acostumbrado al sexismo, el cual está institucionalizado y naturalizado. Estamos tan acostumbradas que no lo vemos, incluso lo justificamos. Opera casi inexistente, pero está ahí, presente, en constante uso y opera casi invisiblemente, como currículum oculto, impactando nuestras experiencias en los espacios educativos. Decía que históricamente el ámbito masculino o la masculinidad hegemónica está a la base de la institución educativa y social, relacionándose con expectativas y comportamiento sobre lo femenino o masculino. A modo de ejemplo, se le dice a los niños que no lloren o no jueguen con muñecas, o cuando textos escolares, encontramos imágenes de hombres siendo líderes y mujeres en roles de ayuda y servicio. Esto también implicaría a nivel de educación superior las selecciones de carrera, la alta presencia de mujeres en áreas de servicio como salud y educación, y baja presencia en ellas en carreras como las ingenierías. Si se piensa en el día a día de nuestros espacios educativos, podemos observar y experimentar
situaciones cotidianas que de alguna manera invisibilizan las particularidades y características de niñas y mujeres, lo que produce una condición de desventaja con respecto a los niños y hombres, puesto que el modelo masculino prevalece como mandato cultural, incluso en escuelas mixtas. Un ejemplo de ello es el lenguaje utilizado en el ámbito escolar, el cual contiene un uso regular y normativo del masculino para designar personas de ambos sexos, incluso cuando la mayoría son mujeres o cuando en el grupo hay únicamente un hombre. Estas prácticas, en palabras de Barrio, no solo provocan una ocultación sistemática de la mujer y todo lo que a ella atañe, sino que además produce una especie de masculinización en el cuadro de clavijas de la mente y sesga por rutinas de reflejos nuestra forma de captar el mundo. En esta misma línea, podemos reflexionar, por ejemplo, por una situación muy cotidiana, el uso de uniforme escolar. Sí, el uniforme escolar. Si bien ha existido cambio en esta vestimenta, también transmite y genera políticas de regulación de los cuerpos de los estudiantes. Marcan una identidad. El uniforme transmite la postura subordinada y a la vez hipervisibilizada de los cuerpos femeninos. No olvidar que nosotras, las mujeres, siempre hemos sido a las que más se nos ha regulado el cuerpo. En la escuela, y por qué no decirlo, en todos lados. El jumper y la falda restringen la movilidad de las niñas, y esta política de uniforme se da en un sistema donde se construye a los cuerpos masculinos con mayores garantías de desplazamiento y dueños de los espacios públicos. En educación superior, también el uso de uniforme clasifica y marca cuerpos. Ustedes, nuestras estudiantes, por ejemplo, de pedagogía básica, de educación parvularia, diferencial, tradicionalmente usan delantales azules y verdes, y los hombres usan delantal blanco. Alguien me puede preguntar, pero ¿por qué pensar en aquello? ¿Qué es lo que transmite? El delantal blanco se asocia a la ciencia y a la medicina, y se ha construido como un símbolo social de autoridad y conocimiento. Los delantales de las mujeres se asocian con la domesticidad. De esta forma, el uso de uniforme opera como una forma de comunicar estatus, roles de género y perpetuar representaciones sobre lo masculino y femenino. Asimismo, el uso de espacio físico en las instituciones escolares, en particular en las áreas destinadas al juego, es ocupado principalmente por los niños, porque las niñas son desplazadas. Esto es una práctica habitual y muchas veces son motivadas por el profesorado, justificando o atribuyendo a la espontaneidad de los niños y la necesidad de gastar la energía. Pareciera que los niños tienden a tener más energía que las niñas. Estas situaciones revisadas escuetamente nos permiten reflexionar sobre las prácticas que se viven y repiten en los espacios educativos, que son naturalizados y normalizados, impactando en nuestra vida escolar y también social. No es la finalidad excluir a los niños, a los varones, sino de poner atención a las múltiples manifestaciones de una educación sexista que aún prevalece en nuestro sistema. Sabemos que la educación requiere establecer un proyecto educativo que posibilite una mejor forma de realización humana de las mujeres. La educación cambia, no olvidar que no solo en los discursos, sino también en los sujetos y en las prácticas educativas. Hay que seguir trabajando arduamente para lograr transformarla mediante un cambio cultural profundo. Hay que reimaginar una educación con perspectiva de género, con justicia social, brindando oportunidades de aprendizaje y favoreciendo el desarrollo integral de nuestras niñas. Finalmente, señalar que nosotros, como formadores de formadores, tenemos una gran responsabilidad en los procesos formativos de los futuros docentes. Se requiere replantear la inclusión
de contenidos curriculares orientados a un saber dialógico y equitativo entre los sexos, constituyendo agentes de un modelo educativo más justo, más digno y más igualitario. Muchas gracias, profesora, por sus palabras. Ahora Daisy Retresó, ¿me escucha bien? Sí, escucho perfecto. Ya, La verdad entonces que, le damos la bienvenida. oh, gracias, gracias. La verdad que yo me estoy tremendamente complacida de escuchar a la juventud planteando estos temas que hace 30 años atrás, la verdad que cuando se inicia el Servicio Nacional de la Mujer, era el hazme reír más o menos de todos los varones, ¿cierto? De cómo una institucionalidad con este carácter de estar pensando en los derechos de las mujeres, ¿ah? Aquellas mujeres que también ha estado retratando la chica que habló sobre la educación, ¿verdad? Entonces realmente no fue fácil empezar a instalar estos temas, ¿ah? Yo hice un punteo, ¿ah?, para organizar un poquito, porque estar 10 años en una institución en la cual estamos trabajando por el tema de las políticas públicas es una serie de actividades, programas, acciones, medidas, ¿ah?, y haciendo la diferenciación en lo que son las necesidades prácticas de las mujeres y las necesidades estratégicas. Aquí hay una mixtura entre prácticas y estratégicas. Hoy día el enfoque y la transversalidad del género está instalado en las políticas públicas sectoriales, pero aún tenemos una inequidad por la cual luchar. Por eso que estoy tan contenta de escucharlas, ¿ah? Porque yo creo que es fundamental que realmente trabajemos el tema de la educación con un enfoque de género, ¿ah? Y obviamente todo lo que son las transversalidades de las políticas públicas. Yo les decía que hace 30 años que pasaron, ¿ah? Imagínense ustedes, ninguna de ustedes había nacido, obviamente, ¿ah? Pero el año 91 se crea el Servicio Nacional de la Mujer con rango ministerial, proponiendo un nuevo trato para la sociedad chilena. ¿Qué significaba esto? ¿Ah? Que éramos tan desigual. Hombres y mujeres con estatus distinto en esta sociedad que discriminaba. A fines de la década del 80, la lucha de la subsistencia y la recuperación de la democracia nos llevó a organizarnos en distintos ámbitos y por distintas necesidades. Algunas necesidades tan elementales como la subsistencia, y también por la recuperación de la democracia. Las llevó, ¿qué significó? No sé si ustedes escucharon, aun cuando se han repuesto hace poco también en nuestro país las ollas comunes, ¿ah? O bien, cierto, los centros de estudio de género, que para ustedes no es una novedad eso hoy día, pero para nosotros era un tremendo logro, ¿ah? Que desde la academia ya se estuviera hablando del tema de la desigualdad y la discriminación de las mujeres. El movimiento de las mujeres fue las primeras fuerzas sociales que salieron a la calle a denunciar las violaciones de los derechos humanos, como también las inequidades en lo doméstico, en lo social, en lo económico, que aquejaban a las mujeres tanto en el mundo privado como en el público. No sé si ustedes han escuchado que había un eslogan, como dentro de la conversación que puedan tener con sus padres, sus abuelas, ¿ah? Había un eslogan que decía democracia en el país, en la casa. ¿Qué significaba eso? Que la discriminación estaba enraizada en toda la arquitectura de nuestro país. Todo involucraba esta desigualdad. Aquí no había nada que nos pudiera favorecer. La demanda de la democracia, que fue un planteamiento que se hizo, ¿cierto?, al gobierno, que iniciaba el proceso democrático de nuestro país, era instalar, ¿cierto?, las situaciones de desigualdad y oportunidades para las mujeres. Afortunadamente, el gobierno instaló algunas iniciativas que daban cuenta, ¿cierto?, de esta discriminación. Pero
nos planteamos algunos desafíos: vencer barreras culturales y cambiar el estigma, el paradigma, ¿cierto?, en la cual hubiera en nuestro país que se visibilizara la discriminación de las mujeres. En todos los ámbitos, como le dije anteriormente, se instala como una medida estratégica, se instala el CERNAM. El CERNAM a lo largo de todo Chile, pero yo me voy a referir a lo que a mí me correspondió hacer en esos años, el año 91, como el 15 de marzo del 91. Se instala en la región el CERNAM, un gobierno regional compuesto por el intendente y los secretarios ministeriales de las distintas ministerios. Salud, educación, que ustedes ya lo saben a qué me refiero. 20 hombres y una mujer. Y durante los primeros años nos dedicamos ¿a qué? A la capacitación en promoción de los derechos de las mujeres, tanto a las mujeres como también a todo, digamos, sobre todo a carabineros de Chile, alcaldes, concejales, empresarios, dirigentes, lideresas, para trabajar, y la comunidad educativa, que es lo que hoy día estamos tratando, ¿eh? Trabajar con los profesores, con los estudiantes. Nosotros en esos momentos hablábamos, ¿cierto?, de una educación, de esta capacitación que poníamos el énfasis en una educación no sexista. Como también plantear, les quiero contar, esto ya es como anecdótico, que plantear estos temas en espacios machistas y sobre todo donde se ejerce el poder, era natural recibir muchas burlas. Desde, ya está hablando de mezclilla, seda, tul. Así se referían cuando yo hablaba sobre el tema de género en estos espacios. O bien, los chistes machistas, que general, que también eran aplaudidas por las mujeres. Entonces ahí teníamos un tema. ¿Cómo trabajamos con todas las mujeres para que realmente empiecen a internalizarse, o sea, internalizar que realmente, aunque yo fuera ingeniera, médico, asistente social, cualquiera, educadora, realmente en cualquier momento había tenido ciertos obstáculos, ¿cierto?, para hacer y llegar al lugar que estaba en esos momentos. Ahora bien, cosa que a mí me parecía es que los hombres se sentían muy amenazados de que las mujeres pudiéramos ocupar estos espacios de poder. Pero un sentimiento, y bueno, era cruzado por todo mi equipo. Yo quiero decir que realmente yo tuve un excelente equipo de trabajo en la cual me ayudaron a liderar, ¿cierto?, en la región, todos estos temas que fuimos colocando. Muy difícil de aceptar. Y lo otro que también no se me debe escapar, que el presupuesto era muy reducido el primer año para el CERNAM. Yo no contaba con secretarias. Yo creo que mi espacio, mi oficinita era mi escritorio y para de contar mi silla nada más. Entonces, bueno, pero además quiero también decir que tuve siempre el apoyo de las mujeres organizadas, siempre el apoyo, digamos, también de la Universidad de La Serena, a través de su programa interdisciplinario de educación y género, que fueron un gran apoyo para mí, que imagínense, ustedes tienen que pensar que yo tampoco estaba preparada para entender todos estos problemas, ¿cierto?, culturales, la discriminación, porque yo de repente no me sentía discriminada, ¿se fijan? Pero cuando llegué a este espacio, ahí sí que realmente noté lo que significaba, ¿cierto?, ser, como decía, yo decía, ninguneada. Bueno, además contamos con un importante, habría que destacar, ¿cierto?, la cooperación europea, para todos los programas que desarrollaba el CERNAM, tanto a nivel nacional y específicamente en las regiones también, era este apoyo presupuestario. Bueno, yo
voy a hacer un paneo de todas algunas cosas que hicimos que a mí me parecen interesantes destacarlas, ¿ah? Porque seguramente para ustedes ya son conocidas, pero para nosotros era la creación de todo este sistema, ¿verdad? Que estábamos apuntando a que lograr una igualdad, digamos, en nuestra sociedad. Se crearon los centros de información de los derechos de la mujer, ¿ah? CIDEM, conocidos como CIDEM, formado por un equipo de profesionales que entregaba atención personalizada a las mujeres que requieran, digamos, de esta atención, como era la asesoría legal, la asesoría psicológica, ¿cierto? Orientación psicológica, información sobre los servicios sociales, sobre los recursos a los que podían acceder desde el Estado, porque había un desconocimiento total, ¿ah? Y además había una atención grupal. ¿A través de qué lo hacíamos? Disculpe por molestarla. Quedan 2 minutos. Uy, de talleres, ¿ah? Conferencias radiales. Oye, yo sabía que me iba a pasar esto. Ok, ya. Violencia intrafamiliar, son los temas que colocamos, ¿ah? Embarazo en adolescente, jefatura femenina, los centros de detención para hijos y hijas de mujeres temporeras, oficina de las mujeres en las municipalidades, ¿ah? Un plan de igualdad de oportunidades como un instrumento orientador de la acción del Estado, participación y liderazgo, que era uno de los temas fundamentales también que capacitábamos nosotros, sobre todo a nivel de partidos políticos, entregarle a las mujeres esas herramientas como para poder, que pudieran interceder, digamos, el espacio de poder, a las asociaciones gremiales. Y aquí uno de los temas, finalizando, en el marco de las políticas de modernización del Estado al 2002, el gobierno incorporó un sistema de equidad de género y su programa de mejoramiento de la gestión, PMG. ¿Qué significaba esto? El ingreso transversal y obligatorio de la equidad de género en la gestión pública, que obedecía a la necesidad de un diseño, implementación y evaluación de los planes y programas, también de reformas legales, que recojan las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres. O sea, el mandato desde el Estado era que todo, ¿cierto? Todos los ministerios incorporaran medidas, programas, etcétera, ¿cierto? Que permitiera dar respuesta a todas las necesidades de las mujeres. Y no diferenciarlas, digamos, de los hombres. Diferenciado en términos de ser mujer y ser hombre, pero en una concepción ya, digamos, de igualdad, ¿ah? Bueno, no sé si con esto le doy cierto así un panorama de lo que era hace 30 años este tema que hoy día es tan nuestro y ustedes lo están tratando con una visión tremendamente importante, porque yo creo que la base del cambio cultural está en la educación. Muchas gracias, Daisy, por sus palabras. Les recordamos que después pueden realizar sus preguntas a través del chat o levantando la manito para cederles la palabra. Para continuar, la vida en las escuelas y liceos, como en toda organización social, es muy compleja, pero en las escuelas se aprenden habilidades académicas y socioemocionales. Se aprende a vivir en comunidad. Por ello, nos duelen los hechos ocurridos recientemente en un liceo en Santiago, en donde las jóvenes fueron agredidas por sus pares. Para reflexionar acerca de esta organización social, la escuela, hemos invitado a Miriam González Dinamarca, profesora y vicepresidenta del Comunal Serena, Colegio de Profesores de Chile. Miriam. Muchas gracias por la invitación, muy orgullosa de estar acá en esta actividad de mujeres, donde me siento muy identificada con todas las expositoras que me han precedido. De verdad, como dirigente, también me ha costado ser dirigente como mujer. Es una lucha en el mismo gremio que nosotros promovemos la igualdad de condiciones para nuestros niños y niñas. El dirigente y la profesora también tienen que luchar por llegar a un cargo gremial. Me pasó, así que, pero bueno, afortunadamente como gremio también hemos procurado tener una paridad de género en todas las dirigencias, tanto comunales, que somos la base nosotros de los gremios, después viene el regional y el nacional. Claro, nos costó llegar, por cierto, como mujeres, porque siempre ha sido esa idea de que el hombre siempre va a ser el presidente. Bueno, de hecho, tenemos un presidente regional, un presidente nacional y un presidente comunal.
Son muy pocas las mujeres que han llegado a ser presidentas regionales siquiera, ¿ya? Entonces, comunales sí las hay. Bueno, pero eso es una lucha que estamos empezando a realizar desde la base, y la hemos ido constituyendo todos y todas, hombres y mujeres que componemos este gremio de los docentes, que hemos sido además tan vilipendiados, no sé cómo decirlo, pero nos han tratado pésimo durante este último tiempo de la pandemia, en donde nos han tratado de todo, no sé, pues flojos, que estamos haciendo nada, que no sé, etcétera. Y siempre, como siempre, la mujer, la profesora, porque dicho sea de paso, la mayoría de los docentes de nuestro país, de los y las docentes, son mujeres. Somos el 80% de todo el profesorado de nuestro país. Entonces, claro, somos una fuerza, pero inevitablemente, debido a esta concepción machista que existe en nuestra sociedad, siempre estamos como por debajo. Y la pega, digamos, que tuvimos que hacer durante la pandemia, claro, toda la mano se cargó sobre nuestro trabajo como mujeres, madres, atender clases, estudiantes, nuestras familias, todo precisamente sobre los hombros de mujeres docentes de nuestro país. Y respecto de lo que decía la exponente, me llamó mucho la atención el tema del delantal blanco. Es cierto, yo lo encontré muy significativo y me llegó muy fuertemente, porque soy de esas disidentes que yo uso delantal blanco, me pongo el delantal blanco, y mis propias colegas, mis propias colegas de mi propio colegio, mujeres, me dicen: ¿por qué usas delantal blanco? Y yo: tienes que ponerte uno con florcita, hay uno que tiene unos adornitos tan lindos, ¿por qué no? Pues yo prefiero estar de blanco, me gusta. ¿Por cuál es la diferencia? Es que ese es de hombre. No, ¿por qué? Pues yo lo puedo usar. Y como porfía que soy, me pongo mi delantal blanco, no importa. Entonces, claro, está instalado esa idea de que en esa cosa tan tan simple, usar un delantal blanco, yo lo uso, no me interesa. Bueno, también del tema que hablaba nuestra querida Antonia, respecto de todo lo que han sufrido nuestros niños y niñas en este tiempo de esta vuelta a clases, pero tan abruptamente, donde tenemos que estar 8 horas docentes, más nuestros estudiantes en el colegio, compartiendo, sin aforos, dicho sea de paso, sin aforo, 40 estudiantes en una sala, y obviamente ha sido algo, pero muy complejo, por decirlo suavemente. Contagios, agresiones, y como decía nuestra querida Antonia, ciertamente nuevamente las mujeres somos las más perjudicadas, niñas, jovencitas, que han sido agredidas por sus propios compañeros, y no solamente de los liceos, también lamentablemente de los colegios básicos de donde yo trabajo. Yo trabajo en un colegio básico que durante más de 100 años fue colegio de hombres. Todo es conocido como un colegio de hombres, pero ya el 2005 ingresaron las mujeres. Claro, lamentablemente es difícil cortar un círculo vicioso que existe por parte de esta cultura que se ha instalado en la sociedad, de que la mujer es solamente es como estudiar es como, no sé, por un acto de rebeldía de la mujer, un acto de rebeldía. Las madres prefieren que sus hijos varones terminen el estudio, pero no así sus hijas, y las dejan, claro, si es la hermana mayor, tiene que cuidar a los hermanos, tiene que llevar a los hermanos a hacerse cargo de sus hermanos, ¿ya? Y lamentablemente hay un tema de vulnerabilidad de la mujer, de la niña en el espacio educativo, ese espacio que es preferentemente otorgado a los varones, a los niños. Como decía la profesora,
claro, el patio es de los niños, porque los niños juegan fútbol, las mujeres tendrán que hacer otra cosa y ocuparán el menor espacio posible. Y eso se ve, pero esos espacios además sirven, esos espacios ocultos sirven para la agresión. Y ya hemos sabido en nuestra comuna, lamentablemente, de muchas agresiones de tipo sexual de parte de los propios niños y jóvenes. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Ya? Eso es muy doloroso a nosotros como docentes, nos duele mucho, porque en el fondo están agrediendo a la base de la sociedad. Nosotros somos la base de la sociedad, la educación parte de ahí, y eso es lo que vamos a tener nosotros después cuando en unos 20, 30 años más, la base de la educación la reciben en la escuela. Y esas madres que envían hoy día a sus hijos, reclaman, me dice, voy a poner un ejemplo bien burdo, me dice, pero, ¿qué hizo mi niñito? Si durante toda la pandemia, en serio, de verdad, disculpe profesora, me dice, pero era un verdadero animalito en la casa. Y yo le digo, ¿y usted qué hizo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora los profesores? Si su hijo durante 2 años, usted mismo me dice que su hijo era un verdadero animalito. Y yo, profesora, con mucho gusto voy a recibir a su hijo en el aula, procuraré entregarle lo mejor de mí, pero necesito de su apoyo, necesito de usted. No me deje todo el trabajo a mí. Y eso es un caso. Multiplícalo por todos los niños. Entonces tenemos los problemas que tenemos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está instalado en esta sociedad machista, ¿ya? En donde las mujeres, a veces a nosotras mismas, incluso con nuestra crianza, dicho sea de paso, yo soy una mujer, creo que debo tener un poquito más de edad que nuestra amiga Daisy. Yo estudié bastante porque soy bien porfiada. Bien porfiada. Yo a los 40 años estudié para docente. A los 40 años yo me inicié como profesora. Y yo dije, yo voy a luchar por mi sueño. Nadie me va a coartar mi sueño de ser profesora. Nadie. Ni la maternidad, ni un marido que tuve que dejar. Nadie. Y lo logré. Y sigo en esta lucha. Y ahora sigo por luchar por los derechos de mis colegas, hombres y mujeres. Y no solamente mujeres. Yo lucho por los dos. Por mis colegas varones y por mis colegas mujeres. ¿Ya? Y esa es mi lucha, y ese es mi afán, ese es mi fin, y ese es mi norte. Y mis niños, yo procuro, con mis propias colegas, entregar una educación no sexista. Yo, en mis clases, trato de lo posible, y recalco aquello que me parece que es impropio cuando se da a conocer esos estereotipos que están tan arraigados en los textos de estudio. Y yo les trato de hacer un análisis crítico a nuestros niños y niñas de que eso no corresponde. Si aparece un papá trabajando y una mamá lavando la ropa, ¿qué es eso? Tenemos que descolonizar todo esto, ya estamos en el siglo XXI, avancemos. Entonces, esa es la invitación que nosotros como docentes, en el gremio del Colegio de Profesores, donde nosotros también tenemos un departamento de equidad y género, en donde precisamente nosotras, que somos 3 mujeres que representamos al gremio de la Comuna de La Serena, tenemos nuestras propias actividades en ese ámbito, ¿ya? Y una de esas parte precisamente por las capacitaciones en educación no sexista, ¿ya? Y ese ha sido nuestro aporte, y bueno, y nuestra propia concepción como personas y como mujeres y ciudadanas de participación en todos estos espacios democráticos que se nos han estado abiertos, porque nosotros nos lo hemos procurado abrir con nuestras propias luchas incesantes, lamentablemente muchas veces discutiendo con nuestros propios colegas varones, ya pues, si somos todos iguales, ¿en qué queda el discurso? Entonces a veces como que se chocan en su propio discurso y nos desplazan en la participación pública, por cierto, porque siempre va a aparecer el presidente y nunca va a aparecer la colega.
si ustedes hacen una mirada así a los diarios, solamente hombres, ¿ya? Solamente hombres. Y se da precisamente en el gremio de los docentes. Y esa es una lucha que ustedes que son más jóvenes, que son las nuevas generaciones de docentes, de profesores, tienen que dar. El abrir los espacios y ocupar esos espacios. Luchar me costó mucho, en serio, me costó mucho y solo yo misma me hice mi propia candidatura, yo sola, uno por uno. Y afortunadamente con otra colega luchamos las dos porque éramos bien con pinches y logramos ganar nuestra lista y aquí estamos, somos 3 mujeres y 2 varones que estamos componiendo el gremio de los docentes. Y seguimos en esta lucha de procurar una educación no sexista, capacitamos a nuestros colegas, hemos hecho muchas capacitaciones precisamente vía online. El año pasado se hizo un congreso pedagógico donde también se sacaron todas las propuestas que teníamos para la nueva constitución. Por parte del gremio se hizo desde las bases y precisamente fuimos las mujeres las que lideramos todo ese proceso. Así que de ello, aquello, y nos sentimos muy, muy, muy orgullosas de haber logrado entregar, obvio que lo entregó el presidente, toda esa propuesta, pero el trabajo lo hicimos nosotras, con mucho orgullo, por cierto, y también se incluyó el tema de la educación no sexista dentro de sus principios, que son 6 principios que se están procurando que se cambie en la Constitución. Profesora Miriam, nos queda poquito tiempo. Termino, en este minuto no alcanza ni a pasar ni el PowerPoint, pero no importa, para que vean que soy maldita para hablar. Ya, entonces, claro, está dentro de los pilares de las peticiones que hizo el gremio en conjunto con otros gremios, por cierto, no fuimos solos como colegio de profesores, sino que todos los gremios que participamos en la educación de nuestro país, son los asistentes de la educación, profesores de colegios públicos, profesores de colegios particulares, en fin, un sinfín de instituciones que participamos en esta propuesta que se entregó a la constituyente. Eso por parte del Colegio de Profesores y Profesoras, así se llama ahora, Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, de la Comuna de La Serena. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Miriam. Bueno, la nueva Constitución ha señalado como uno de los derechos fundamentales el derecho a la educación sexual integral. Por ello, hemos invitado a reflexionar sobre cómo debería ser esta educación a Marisol Navea, psicóloga y representante de Disversas y de la Red de la Educación Sexual Integral. Adelante, Marisol. Hola a todas y a todos. Voy a compartir pantalla. Me escucho, ¿cierto? ¿Sí? Ay, perdón, esa voy a poner mía. Esta sí. A ver. Bueno, me pareció interesante esta invitación porque consideraba actoras de la educación desde distintos frentes, como las docentes, las estudiantes universitarias, las docentes universitarias, las instituciones también, la institucionalidad en este caso del Servicio Nacional de la Mujer, ahora Cernamed. Y me pareció interesante también la invitación como a las organizaciones de la sociedad civil que venimos trabajando y también asumiendo un rol educador en torno a el feminismo, diversidades y disidencias desde hace ya harto tiempo. Bueno, nosotras como Disversas, de hecho, nos constituimos el año 2014 en la Universidad de La Serena frente a una necesidad que percibíamos en nuestra formación de que nos estaba hablando de diversidades, de derechos sexuales, de feminismos, menos de disidencias, y nos motivó también poder contribuir a generar esos espacios de reflexión y también ahí en paralelo con la Secretaría de Género que se formó en nuestra carrera en ese momento en psicología, que también, bueno, hicimos hartas sinergias y hartas acciones. Y actualmente continuamos trabajando y en los distintos espacios de conversación, de diagnóstico, de reflexión
sobre la violencia de género en su amplio espectro, porque pues, como dispersas nos gusta entender la violencia de género no solo como la violencia que afecta a las mujeres, sino que a todos quienes de alguna u otra forma con nuestra identidad, con nuestra expresión de género, con nuestra orientación sexual, nos fugamos de este binario de género que impone estos dos estereotipos tan, o sea, que nos ponen cajitas de alguna forma. O sea, y no solo identidades, expresiones y deseos, sino que también incluso en las corporalidades, pensando en las personas intersexuales, que también este sistema médico intenta normalizar y poniéndoles en estas categorías cerradas. Entonces, en los distintos espacios y conversatorios, decimos como, ya, ¿qué hacemos en torno a la violencia de género? Aparece la educación como un problema y la educación como solución. O sea, la educación como un espacio que también produce muchas de estas violencias y las reproduce, como por ejemplo, ya varias lo mencionaban, pero la invisibilidad de mujeres y disidencias como sujetos de conocimiento, esta violencia epistémica, de que sepamos tan poco de la historia, de nuestras historias, y la historia sea como más bien contada desde una voz masculina, y así con la mayoría de las áreas del conocimiento, la producción y reproducción de estereotipos de géneros en el currículum explícito, se decían en los libros escolares textualmente muchas veces, pero también en el currículum oculto, como quienes ocupan el espacio, a quienes damos la palabra, qué conductas reforzamos y cuáles desincentivamos, y eso también tiene... eh, o sea, hay un factor de género importante y también de reproducción, no solo del patriarcado, sino que también de esta heterosexualidad obligatoria o heteronormatividad que denunciamos también desde las disidencias sexuales. También existe en el espacio educativo esta policía del género, de vigilar y normalizar expresiones, corporalidades, deseos diversos disidentes, como el cortarle el pelo, no sé, a los niños, como el imponer cierto uso de uniforme. Bueno, cada vez eso se ha ido flexibilizando, pero de alguna forma sigue existiendo como alguna policía del género y esa normalización de los cuerpos y de qué conductas son válidas para un género y no para otro, entre otras cosas. Y también el silencio cómplice, que es lo que también cada vez más, o sea, es menos tolerado a nivel social, pero sigue habiendo mucho silencio por parte de las instituciones educativas frente a la violencia sexual, frente al acoso sexual, frente a situaciones de violencia escolar que probablemente también tienen raíces o si empezamos como a ver, no sé, como los motivos del bullying, por ejemplo, muchas veces van a haber motivos de género, van a haber motivos de homo, lesbo, bi, transfobia, gordofobia, entre otras cosas, y que también se interrelacionan con lo que mencionábamos acá del patriarcado y la heterosexualidad obligatoria. Entonces la educación se puede considerar como productora de estas violencias, pero también como la principal y bueno, y los movimientos sociales, de hecho esta es un grito que solemos decir en las marchas: se necesita de forma urgente una educación feminista y disidente. Esta es una marcha del orgullo en Santiago del 2019, una colectiva de jóvenes llamada Escuelas Mi Cuerpo, que fue conformada inicialmente por secundarias, ya luego las chicas fueron creciendo, pero hemos demandado de los movimientos sociales a la educación una urgencia, como ya, el sistema educativo tiene que hacerse cargo de esto. Pero como el sentido de urgencia es mayor, porque vemos que nos están matando, como, no sé, el 31 de marzo es el Día de la Visibilidad Trans y hay 2 compañeras que fueron agredidas por ataques de odio, ahora internadas en la posta central, y esto está pasando ahora, o sea, una compañera su vida está en riesgo. Entonces la urgencia nos moviliza a igualmente ser actoras y actores educativos en los espacios que tengamos. Entonces, ¿cómo hemos cumplido este rol educador? En acciones e intervenciones artísticas y performáticas en la calle, en internet, en contextos comunitarios donde se pueda,
Campañas, hemos levantado campañas públicas, los distintos movimientos sociales, no digo si nosotras dispersas, sino que como organizaciones sociales en general. También como dispersas hemos hecho algunas campañas, pero quizás han tenido un alcance más pequeñito. También las organizaciones han estado haciendo incidencia política para la aprobación de leyes, o por ejemplo que ahora está en el borrador de la Constitución el artículo 17 que habla de la educación sexual integral, es fruto de todo este trabajo previo. Las organizaciones sociales también a lo largo en distintos momentos de la historia han realizado educación popular en contextos comunitarios, reflexionado sobre todo las organizaciones de profesoras, no sé, el Círculo Manda la Barca, la Red de Docentes Feministas, en reflexiones en torno a pedagogías feministas y disidentes en los distintos contextos educativos, dentro o fuera de las instituciones. También hemos intentado las organizaciones actuar en esta brecha de formación que existe en la formación de profesionales y de estudiantes, haciendo capacitaciones a docentes, capacitaciones a estudiantes, capacitaciones a veces a docentes universitarios o a profesionales de distintos contextos. También estamos allí tratando de incidir con el alcance que tienen las organizaciones, que en su mayoría son territoriales, entonces también, bueno, y hay algunos ejemplos de esas experiencias. Y la producción de metodologías y conocimientos basados en estas experiencias educativas. Aquí también algunos ejemplos. De ferias, de espacios, en lo virtual, en lo presencial. Algunos como espacios, no sé, de divulgación que se han creado. Aquí está el Círculo de Profesoras Feministas Amanda la Barca, por ejemplo, que tienen un podcast. Entonces, ocupando todos los espacios, creando metodologías, y algunas que, bueno, son parte de la experiencia de la red Abortando Mitos de la Sexualidad, que es esta red de jóvenes activistas que está en varias regiones de Chile. Y un poco también para, también en la línea la línea de Daisy, como de juntar las hebras de esta historia, y de hecho le decía a la profesora Georgina cuando me invitó que me encontré este documento, que lo tenía igual a mano, de una jornada de discusión por una educación no sexista que organizó la Secretaría de Géneros, de Géneros y Sexualidades de la carrera de Psicología de la ULS, en Coquimbo, en el campus Coquimbo, que ya no existe como campus. Y dentro de las propuestas de este grupo, donde fueron docentes, fueron profesionales de distintas áreas, estudiantes, creo que igual invitamos a estudiantes secundarios en esa ocasión. Y en este espacio se propusieron formación de pregrados a todos los profesionales, bueno, ahí no se ocupaba tanto la E en ese momento, ahora sí, en temáticas de género, con énfasis en quienes trabajan en el área educativa, que la visión y misión o los proyectos educativos institucionales incorporen principios de equidad y diversidad en sus proyectos educativos, y también como impulsar que estos proyectos se elaboren participativamente, con mayor control de la comunidad, erradicar los uniformes diferenciados por género, que los colegios municipales y la educación pública, bueno, en ese momento no buscábamos una vez municipalización, pero no había llegado aún, pero que la educación pública fuera laica, libertaria, que fomente el pensamiento crítico y emancipatorio, revisar el currículum escolar en todas las áreas, intencionando las temáticas feministas también, por ejemplo, el acercamiento de las niñas a la ciencia, difundir y estimular el pensamiento crítico en estudiantes y profesionales en formación, para que desde su propia problematización surja la necesidad de una educación no sexista. Ahí ocupábamos igualmente ese término. Y esto me parece interesante porque no hubiéramos imaginado en ese momento que al menos 6, 7, 8 años después estaría este artículo en el borrador de que ni pensábamos que hubiera, o que era tan cercana a la posibilidad de una nueva constitución, aun cuando la exigíamos. Y está este artículo que me parece súper interesante, lo voy a leer porque se apruebe o no en el borrador, quede o no en el borrador. Entiendo que igual la idea va a tener que quedar de alguna forma, pero
nos plantea un montón de desafíos a todos quienes y todas quienes estamos acá presentes. Dice así, la educación sexual integral, artículo 17, todas las personas tienen derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad. Un desafío, o sea, ¿qué vamos a entender por disfrute pleno y libre de la sexualidad? La responsabilidad sexoafectiva también, ¿qué vamos a entender por ello? La autonomía, el autocuidado y el consentimiento, el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones de género y la sexualidad, y que erradique los estereotipos de género y prevenga la violencia de género y sexual. Se nos viene este tremendo desafío. Todas aquí, quienes de nuestros distintos roles hemos venido impulsando esto, me imagino que nos pone contentos este avance, pero también tenemos que llevarlo a la práctica, tenemos que construir también qué entendemos en Chile por una educación sexual integral, cómo lo situamos a nuestros contextos y cómo esto se operativiza también en la política pública para que sea una realidad. Entonces, no sé, eso quería compartir, un poco que desde donde estemos nos va a tocar impulsar esto, impulsar que esta constitución también se apruebe y desde ahí poder construir desde las calles y también desde las aulas. Y ahí les comparto ahí los datitos de nuestra organización, la estamos también difundiendo nuestras actividades. Muchas gracias, Marisol, por tu presentación y tu aporte. Muy interesante, muchas gracias. Ahora, continuando, las estudiantes universitarias han tenido un destacado rol en los cambios institucionales y culturales del país. Ellas son la levadura, como diría Violeta Parra. Dejo con ustedes a Ignacia Aguilar, quien habla en representación de los centros de estudiantes de Pedagogía en Educación Parvularia, Pedagogía en Educación Diferencial y Pedagogía en Educación General Básica. Ignacia. Hola, buenas tardes a todos. Sí, bueno, en esta oportunidad estoy muy orgullosa de poder representar a estos 3 SEC que a nuestro parecer son el futuro y el inicio también de todas estas generaciones y de este cambio tan fundamental que queremos realizar y que queremos impulsar también a su vez. Así que muy agradecida también de la confianza que pusieron las chiquillas en mí. Bueno, nosotras nos reunimos como estudiantes, como compañeras, a dialogar un poco de lo que era nuestra postura frente a esta gran consulta, a este gran tema, a este gran cambio también, que nos compete directamente y que nos afecta mucho, sobre todo carreras que por lo general, como ya han mencionado varias de las expositoras, son principalmente de mujeres, carreras que han sido durante mucho tiempo muy desvalorizadas, muy ninguneadas, los niveles educativos inferiores, sobre todo educación parvularia, la labor de las educadoras diferenciales, el hecho de los niños cuando ya no están en media, porque al parecer solamente es relevante cuando las personas son adultos y nos olvidamos de que el proceso de la infancia, esta transición, esta niñez, esta formación es fundamental para poder dejar de replicar muchos patrones que se van instaurando a su vez en la sociedad y para evitar también muchas conductas que muchas veces después nos lamentamos porque no supimos responder, ni tratarlas, ni frenarlas cuando fue el momento oportuno. Consideramos como centro de estudiantes que la principal herramienta para esto es una educación respetuosa, una educación basada desde el amor, desde la inclusión, una educación equitativa que considere cada particularidad de la persona, más que por géneros, sino que entendiendo de que todos somos seres humanos distintos, con nuestras propias capacidades, con nuestras propias particularidades. Una de las expositoras dijo que la base del cambio cultural partía desde la educación y nosotros somos creyentes de eso. Consideramos que realmente la educación es una herramienta que va a transformar y que va a permitir que podamos generar y llegar en algún momento a una sociedad feminista que no discrimine, el poder entregar nosotras como futuras educadoras, como futuras docentes, un respaldo desde la confianza, asegurándole a las niñas que van a poder tener un apoyo en caso de cualquier tipo de situación que ellas expresen, no siendo un agente externo, un agente que juzgue o un agente que encubra, sino que una gente que realmente dé el respaldo para que puedan sentir la libertad y no sigan existiendo estos silencios que han pasado generacionalmente. Yo creo que para todas, quizás todos hemos vivido
o hemos escuchado a nuestras abuelas, a nuestras tías, a nuestras mamás, que vivieron situaciones que jamás pudieron contarles a nadie porque eran tan normalizadas y estaban tan establecidas por la sociedad y no tuvieron a nadie que las contuviera, que las apoyara, docentes que las respaldaran. Hasta hace poco vimos un video que comentamos con nuestras compañeras sobre una directora de un establecimiento que reprendía a estudiantes por reclamar, por exponer un abuso, por exponer un acoso. Eso es lo que justamente no queremos. Queremos generar este ambiente de confianza, este ambiente de cariño, este ambiente desde el respeto. Consideramos que es fundamental romper con los roles de género desde esta etapa educativa y que no se vayan replicando a largo plazo. O sea, yo tuve la suerte de crecer con una mujer que era brillantemente excelente en todos los rubros que se categorizaban como hombres, y para mí no fue una sorpresa llegar a ver este tipo de cosas, pero es mi privilegio y es mi situación, y conozco también situaciones que no son así, en que lamentablemente creemos que nosotras como mujeres no somos capaces de lograr muchas cosas por el simple hecho de que nacimos en este género, nacimos en este cuerpo. Creemos que realmente la educación con el amor, la educación desde el respeto va a disminuir este tipo de situaciones que están afectando a nuestros niños en la actualidad, estas situaciones de violencia, de acoso, de abuso, de bullying, que muchas veces la gente se extraña al ver esta gran cantidad de situaciones tan violentas, y no entendemos que parte desde nosotros mismos el poder erradicarlo. Queremos también en la educación comunitaria, que no solamente abarque al niño o a la niña, sino que también considere al entorno que rodea al niño, a los papás, a la familia. Entendemos también que muchas generaciones no han tenido el privilegio, que actualmente es eso, de poder acceder a una educación respetuosa, una educación que realmente nos muestre cómo es la realidad, nos muestre una sociedad justa, nos muestre una sociedad equitativa, una sociedad que no todo se logra consiguiendo con la violencia, con el abuso, sino que también se puede desde el respeto. Y si nosotras logramos englobar todo esto, trabajando con los padres, con las madres, con todos los entornos, vamos a poder también garantizar que nuestros niños y niñas no solo estén a salvo en nuestros centros educativos, sino que también cuando lleguen a esos hogares puedan seguir con este trato tan amoroso, con este trato que va a generar un cambio generacional. Quizás no va a ser de un día para otro, porque efectivamente son muchas generaciones a las que vamos a tener que llegar. Todavía vemos educadoras, docentes que siguen perpetuando estos roles de género. A mí me tocó experiencia en la que la educadora asignaba las actividades para las niñitas y asignaba las actividades para los niñitos en pleno siglo actual, en pleno 2020, cosa que uno de repente cree que ya no sucede, pero que somos nosotras mismas como estudiantes universitarias, nos creemos con la fuerza de poder transformar estas situaciones, de poder romper con estos patrones, de poder trabajarlo desde el amor, desde el respeto, desde el cariño, desde la empatía, entendiendo así que el problema que quizás no estamos viviendo nosotras sí lo vieron anteriormente, pero que nosotras con nuestros conocimientos y con nuestra experiencia y con nuestro privilegio podemos transformar, podemos instaurar, y que podemos generar un real cambio en nuestra sociedad. Así que el considerar a las carreras de docencia como un agente de cambio, eliminando un poco estos estándares de la desvalorización, de la feminización también, a su vez, de las carreras. Nosotras vemos cómo muchas veces en los casos de educación parvularia, educación diferencial, pedagogía general básica, somos en nuestra carrera somos casi el 99% de mujeres, pero aún así cuando ingresan hombres alcanzan puestos administrativos mucho más altos que nosotros y con mayor facilidad, por el solamente hecho de que ya se le considera con mucha más capacidad para ser líderes, para poder llevar esta rienda. Creemos que también que los cambios curriculares y que también la formación de las futuras formadoras es fundamental que se instaure también desde esta perspectiva feminista, de esta perspectiva con equidad de género, porque así nos va a permitir que nosotras podemos llegar a ser agentes de cambio y no quedarnos atrás y rezagadas como hemos vivido durante todas nuestras labores educativas. Así que eso, agradezco mucho el espacio, la instancia, el apoyo de nuestras compañeras que fueron fundamental para poder dialogar. Esta es una expresión no solamente de mí como persona, sino que es netamente de nuestro C como carreras de pedagogía general básica, pedagogía en educación diferencial y educación parvularia. Así que esperamos que esta nueva constitución y que este nuevo desafío que está enfrentando nuestro país realmente genere estos cambios que necesitamos y que urgen para poder lograr una sociedad
que nos respalde, que nos represente y que nos acoja a todas, a todos y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Ignacia, por traernos la voz de los centros de estudiantes de Bongar. Vamos a iniciar con las preguntas. Tenemos algunas preguntas en el chat, pero al terminar pueden levantar la manito para cederles la palabra. La primera pregunta es para la profesora Andrea Vega. El currículum es el resultado de la toma de decisión de los grupos de poder. ¿Cómo pueden las mujeres hacer los cambios necesarios para que sea un currículo que promueva el respeto a las mujeres? Uy, qué difícil. La lucha, yo creo que era lo que se ha comentado en todas las exposiciones. Creo que, en primer lugar, abrir los diálogos, reconocer las diferencias, empezar a visibilizar ciertos comportamientos que hemos normalizado, conversar, abrir temas, respetarnos y generar políticas educativas que hagan presión para cambios e incorporación de contenidos en el currículum que tenga que ver con equidad de género o educación no sexista. No olvidar que los cambios en el currículum son complejos. La sociedad muchas veces cambia antes mucho más antes, hay más cambio en términos sociales que en educación. Es una tarea ardua, pero se puede. Yo creo que lo primero es, hay que instalar los espacios de diálogo, respetando diferencias, poniendo estas cuestiones en temáticas de conversación, exponiendo situaciones, problematizando. Y eso a todo nivel del sistema educativo, en el sistema educativo de educación superior, pero también en educación general básica, en sistema básico, en el sistema medio, en el sistema de educación media, perdón, y también en transición en educación parvularia. Es un tema no fácil, pero creo que se puede. Hay que seguir y continuar en esta lucha para poder incorporar, y no solo, como decía anteriormente, en el discurso, sino que realmente en nuestras prácticas pedagógicas. Así que alguien más podría complementar aquello. Si alguien quiere complementar, si no, pasamos a la siguiente pregunta. Sí, me gustaría complementar lo que ha dicho Andrea respecto a este tema de cómo incidir. Yo creo que aquí hay un tema también que justamente responde a lo que planteaba Daisy, ¿no? Cómo incidir en las políticas educativas. Y eso tiene que ver cómo participamos las mujeres, los colectivos, las organizaciones en los espacios de poder, ¿no? De tal manera de poder incidir en ese cambio cultural, o sea, haciendo partícipes, ¿verdad?, las diferentes voces. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el colegio de profesores, de profesoras? ¿No? Cómo llega, digamos, su voz y sus planteamientos a ser escuchados en estos espacios de poder. ¿Qué pasa con las organizaciones gremiales? Con el aporte de la investigación, ¿no? Y también las organizaciones también digamos, de las comunidades educativas. ¿Cuál es el poder que tienen estas organizaciones educativas para incidir en los diseños curriculares, en los proyectos curriculares de las instituciones educativas? Y cómo se construyen también desde la base, desde el territorio, ¿verdad?, los proyectos curriculares, donde en realidad esos currículos sean la construcción participativa de una comunidad educativa, como decía Andrea, que se reúne a dialogar y a debatir sobre qué ciudadanos y ciudadanas queremos tener, ¿no? Entonces yo creo que, claro, o sea, hay varios niveles acá, ¿no? El nivel estratégico, el nivel práctico, el nivel micro, ¿no? Y yo creo que ahí los profesores y profesoras de todos los niveles, ¿no?, tenemos que
no sé, en la formación, a lo mejor tener una formación también un poco más política, de una mayor incidencia en la toma de decisión. Y eso también tiene que ver con una lucha, ¿no? Una lucha que hay que dar. Ese sería como mi aporte, gracias. Muchas gracias, profesora Clara. Y tenemos la siguiente pregunta, que es para la profesora Miriam, si está por ahí. Que por favor señale los principios de la educación no sexista que sintetizaron los gremios. Perfecto. Justo iba a poner ese artículo en el chat, pero es que lo tengo acá en el... Dice, la educación es el artículo número 2, el propósito de la educación. Aparece ahí en lo que entregamos a la constituyente, dice la educación constituye el espacio de formación integral de las personas y comunidades, estimulando esencialmente el sentido crítico, enfoque de género y el desarrollo del conocimiento en un ambiente de respeto mutuo y relaciones horizontales y cooperativas. La educación es diversa, inclusiva, descolonizadora, plurilingüe e intercultural, ecológica y libre de toda discriminación, sexismo, racismo y discurso de odio. Eso aparece en el artículo 2, el propósito de la educación. Eso es lo que entregamos nosotros a la Convención Constituyente. Eso. Muchas gracias por su respuesta. Sí, muchas gracias, Miriam. Tenemos una pregunta para Marisol. ¿Cómo se explica usted el aumento de la violencia de género en los liceos? En este periodo o siempre. No sé, creo que es una tremenda pregunta porque tampoco, como la pospandemia, no sé, ha sido como un proceso muy, muy gradual. Yo creo que no alcanzamos a darnos cuenta y tampoco yo creo que hemos alcanzado a investigar todos los efectos que ha tenido, como la pandemia, que lo que implicó para las niñas, no sé, estar en el espacio doméstico, en este espacio familiar que en general, cuya estructura familiar muchas veces las niñas están expuestas también a muchas manifestaciones de violencia, como de mucho, no sé, la familia chilena es machista, la familia chilena es de padres ausentes en su mayoría, la familia chilena, no sé, o sea, las mujeres han sido quienes se hacen cargo, se han hecho cargo como de gran parte, no sé, el trabajo reproductivo y productivo, entonces no me parece raro que en esta, no sé, de alguna forma haya habido un colapso como, y las niñas también hayan estado expuestas también a mucha violencia, también a mucho maltrato, negligencia quizás a veces, entonces muchas veces, y aquí más como psicóloga, como eso se vuelca igual al espacio de lo público, como que las niñas también manifiestan conductualmente muchos de sus dolores, entonces, porque probablemente no tienen otras herramientas como para canalizarlo, entonces creo que, y no sé, ya esta vuelta además tan abrupta, como si no hubiera pasado nada, sin programas como de acompañamiento, o un proceso de transición, o ver cómo están estas niñas, como luego de haber estado 2 años en sus espacios domésticos, que sabemos también que lamentablemente en el espacio familiar hay mayores, o sea, el abuso sexual en general ocurre en las familias, entonces, como que, no sé, creo que hay mucho daño atrás como porque no solo la violencia de género que ha aumentado, pero también la violencia como en el amplio espectro. Entonces, claramente algo les está pasando a las niñas y yo creo que van a pasar años hasta que nos demos cuenta de la real envergadura que esto va a tener, el impacto en varias generaciones. Entonces, eso. Creo que esto, o sea, si para los adultas estuvo dura la pandemia, todos se nos abrieron un montón de cosas, pensemos en ellas, y en este contexto donde se reproducen muchas violencias, como en el contexto familiar, no solo o sea, como el sexismo propiamente tal, sino que, no sé, para la comunidad LGBT,
la vuelta al espacio familiar fue sumamente difícil, dolorosa muchas veces, porque es el espacio donde se recibe como de las discriminaciones más difíciles, más dolorosas que a veces no se duele más, o sea, no quiero minimizar, pero claro, como que la discriminación por parte de la madre, el padre, los hermanos, la familia es muy potente. Entonces imagínense estar ahí 2 años, o sea, el impacto en la salud mental que esto ha tenido para todos es enorme. Sí, creo que me enredé un poco, pero se haya entendido. Se entendió súper bien. Muchas gracias, Marisol. Son resultados que estamos viendo desde de la pandemia. Tenemos una pregunta para Daisy, si nos está ahí. ¿Cómo ve actualmente la organización y participación política de la mujer para su incidencia en la toma de decisiones? Mira, yo creo que han habido avances interesantes y un tanto sustantivos cuando estamos hablando, ¿verdad?, de participación paritaria en los espacios de poder. Yo creo que ese ha sido un gran avance en términos de oportunidades para las mujeres que puedan tener su voz donde se toman las decisiones. Estamos hablando, bueno, han pasado ya varios decenios, ¿cierto?, del momento que no había ninguna probabilidad de que fueran más mujeres en un directorio, más mujeres qué sé yo, en las entidades políticas, pero hoy día se ha avanzado algo en eso y yo creo que al ser sobre todo este gobierno, ¿cierto?, en la cual estamos hablando de una distribución paritaria, ¿ah? Eso es súper importante. Pero fíjate tú que de repente también, yo diría, alerta a eso. No necesariamente porque sea paritario, digamos, la distribución del poder en cualquier tipo de organizaciones, realmente van a tener la visión clara de lo que tienen que trabajar, digamos, por la no discriminación de las mujeres y que haya más equidad. ¿Ah? Porque cuando nosotros pensábamos, ¿cierto?, que llegaba una persona al directorio de de un sindicato, voy a decir, a un directorio de una empresa, uy, qué recio está la señora, pero ella que asumía los patrones culturales, ¿cierto?, de cómo actuaba el hombre en ese de carácter de director, digamos, y en la cual la subordinación seguía tal cual y no había ninguna relación más horizontal. Yo creo que ese también es un tema de que efectivamente no necesariamente habiendo más mujeres en un centro de poder, la verdad que la igualdad va a ser para todos, considerando obviamente las distinciones entre hombres y mujeres, o sea, esta equidad que nosotros buscamos. ¿Ah? No lo sé si doy respuesta a la pregunta, pero sabes que me quisiera decir algo con respecto a un tema que creo, no lo sé si se dijo, cuando estamos hablando, digamos, del tema de la educación, y digamos, y de la comunidad educativa, yo agregaría fuertemente también el trabajo que hay que hacer a nivel de padre y madre, ¿ah? Más centro de madre que me refiero, no de los centros de madre anteriores, sino que de participación, porque realmente las que más participan ¿cierto?, en esta instancia son las mujeres. ¿Ah? Entonces yo creo que ahí también hay un elemento fundamental a cuidar y a trabajar con ella, cómo democratizamos, ¿cierto?, la familia, ¿ah? Y cómo vamos considerando los roles también que diferenciados, no por sexo, sino por roles, digamos, en términos más equitativos. Alguien planteaba acá que, bueno, en los tiempos de uno, ¿ah? Claro, obviamente a uno la tenían que vestir de rosadito porque era muy difícil que le pusieran otro color que significaba que era para los varoncitos. Entonces la verdad que afortunadamente a mí me encanta ver hoy día a los hijos e hijas, digamos, de los matrimonios jóvenes o parejas jóvenes, o padres y madres jóvenes. Porque la verdad que uno ve el rojo, ve todos los colores a mí por haber, que no las diferencias, ¿verdad? Si es hombre o mujer, lo que interesa es la persona. No sé si doy respuesta a la pregunta que me hicieron, pero creo que es importante trabajar también con las familias. Con todo tipo de familias. Las familias, decíamos.
Eso. Muchas gracias, Daisy, por su respuesta. Nos queda una última pregunta para Miriam, que dice, ¿cómo piensa que debe ser la formación de profesores en relación a asumir cargos de dirigencia y de poder? Gracias. Mira, en nuestro gremio hemos justamente planteado esta situación de la formación de dirigentes. Nosotros para llegar a donde estamos, nosotros pasamos por un proceso, nosotros primero somos delegados de cada colegio. Y muchas veces estos delegados necesitan una preparación previa. Y durante este año se propuso dentro valga la redundancia, las propuestas que trae el comunal, es la preparación de los dirigentes gremiales, precisamente. Y obviamente que para ser dirigente, uno tiene que tener una sensibilidad mayor, una sensibilidad y mucho aguante para enfrentar ciertas situaciones muy machistas que se dan, no llegar a la confrontación con nuestro compañero o compañera, pero es complejo de cómo tenemos que luchar por el espacio que muchas veces se nos es negado. Precisamente los mismos colegios, nuestros propios colegas, a veces no sé, pues, no te apoyan, digámoslo así suavemente, no te apoyan en tus propuestas, en tus ideas, y muy por el contrario, le dan el favor, prefieren que sea un dirigente varón antes que sea una dirigenta. Se da mucho, pero imagínate, si los profesores somos el 80% mujeres y en los colegios la mayoría de los propios colegas prefiere que sean hombres los que sea el representante, en vez de que sean sus pares que somos mujeres, ya eso te dice mucho. Entonces nosotros estamos en este trabajo de ir sensibilizando y preparando a nuestros colegas en esta tarea tan difícil, porque de verdad que es complejo ser dirigente gremial, sobre todo de uno de los gremios más grandes de Chile, como somos los profesores. Y entonces, sí, cuesta, pero no es difícil. Se tiene muchas ganas, mucha pasión. Hay que ser muy apasionada por lo que uno quiere lograr para su gente, para su gremio, conocer mucho las leyes requiere y por sobre todo tener un discurso creíble y que logre convencer no solamente a los colegas varones, sino que a las colegas, a nuestros pares, que es tan difícil, de verdad que es muy difícil. Es como una contradicción, que nosotros como mujeres debiésemos apoyarnos mutuamente, pero es muy complejo esta situación. Se da hoy en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, 2022, todavía tenemos que estar luchando por recuperar espacios que nos dignifique como mujeres, como maestras, y que procuremos mejorar las condiciones laborales, no solamente de varones, también de mujeres, ¿ya? Entonces, es muy difícil, es muy complejo y muy amplia la pregunta, porque tendríamos que analizar diversas aristas que llevan a que muchas veces las mujeres decidan no participar, porque de verdad es una lucha titánica, eso. Muchas gracias por su respuesta. Y bueno, para ir finalizando, ya que Alani creo que se cayó totalmente, para darle cierre a esta bella actividad y un evento tan significativo, dejo con ustedes a la profesora Clara Tirado de la Universidad de La Serena. Bueno, me ha tocado la tremenda responsabilidad de dar por terminado este conversatorio, de despedirnos, ¿no? Agradecer a todos y a todas, ¿no?, quienes han estado participando en la organización también, a nuestras invitadas de una manera muy especial, ya a todas, porque representan, imagínense las diferentes voces que se han congregado acá para hablar en torno a un mismo tema. Yo, antes de despedirme y mandarles un abrazo, un beso a todas, ¿no? Porque lo que uno ha aprendido es que uno tiene que ser más amorosa, pero no por eso menos luchadora. Y, ¿saben qué? Me quedo con algunas palabras que noté, que me gusta mucho la palabra resonancia, lo que me va resonando, ¿ya? Entonces me quedo con la palabra convicción, me quedo con pasión, me quedo con la palabra conocimiento, ¿no? Diálogo, amorosidad, por supuesto,
perseverancia y sobre todo lucidez y sensibilidad. Lucidez para no quedarnos solamente en lo general, en lo externo, para también entrar en aquellas intersecciones, ¿no? Ver más allá de lo aparente. Yo creo que si mantenemos, a lo mejor yo creo que faltan muchas palabras, hubiésemos hecho una lluvia de ideas y hubiesen salido un montón de ideas, de convicciones que se puedan articular como para generar todo un petitorio a lo mejor, ¿ya? Pero también me quedo con dos acciones y me quedo con las palabras que dijo Daisy, ¿no? Esta cosa estratégica, ¿no? Yo creo que nos falta también participar más, organizarnos más, participar más, ¿verdad? Y construir una mirada política desde la amorosidad, ¿no? Y seguir luchando, digamos, por construir una educación y sobre todo una educación para una sociedad, ¿no? Más respetuosa de los derechos humanos de todos y de todas. Y yo creo que esta es la principal tarea, ¿verdad?, que nos compete a nosotros y a toda la sociedad en su conjunto, pero de una manera particular a la universidad, ¿no? Y sobre todo a la formación inicial de profesores. Así que tenemos un tremendo desafío y ojalá que esta no sea la primera, sino que sea el punto inicial de muchos otros encuentros, porque tenemos que seguir profundizando. Y con esto me despido. Muchas gracias a todas. Les mando un abrazo a Daisy, ¿no? A Marisol, a Luz, que está por ahí, Luz Romero, ¿no? Y a todas nuestras invitadas, a las estudiantes, a los SEC que se reunieron, que organizaron este conversatorio con mucha dedicación, ¿no? Con mucha preocupación y felicitaciones por este encuentro. Y también, por supuesto, a las académicas y colegas del Departamento de Educación, a Georgina García, ¿no? Que nos ha dado la fuerza, el impulso, ¿no? La motivación para que esto siga en adelante. Así que bueno, un abrazo a todos, un beso, y hasta el próximo conversatorio nos juntamos. Muchas gracias y nos despedimos. Adiós. Chao. Chao, chao. Adiós, adiós. Adiós. Adiós, gracias. Gracias. Chao, gracias. Eso para Besos todas. todas. Bien. Chao.